Hola, ¿qué tal? Esto es Descifrando al Gobierno. Su servidor, el licenciado José López Cano, y a mi izquierda, el licenciado César Alfonso Espinosa Palafón. Hoy vamos a hablar de las zonas económicas especiales. ¿Qué podrías comentarnos al respecto, César? Esta ley que regula las zonas económicas especiales no es nueva, pues salió el 1 de junio de 2016 y a la fecha solamente se han firmado 7 convenios o 7 decretos, más bien 7 decretos por parte del Ejecutivo Federal en el que establecen como zonas económicas especiales en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, Yucatán, Tabasco y Campeche. Sin embargo, estas fueron firmadas en el último trimestre de 2017, por lo que todavía falta mucho para que empiecen a avanzar este tipo de zonas económicas. Sí, sabemos que son una área delimitada geográficamente, que cuenta con ciertas ventajas naturales y logísticas, las cuales se caracterizan porque se requiere que en esta zona haya una región productiva o altamente productiva. Eso es lo que buscan, es parte de la definición de la zona económica especial y los objetivos principalmente que se están buscando, César, de acuerdo a lo que se ha planteado en la ley, es que haya una democratización de la productividad y la posibilidad de generar mayor bienestar a la sociedad que no ha alcanzado los mismos niveles de desarrollo, por ejemplo, en el norte del país o en el Bajío. También se busca que haya beneficios preferenciales en materia fiscal, en materia laboral, en materia aduanal, en el marco regulatorio y en el tema de infraestructura. Esos temas los vamos a ir desarrollando en el programa porque me parece que son temas que requieren de mucho más atención y cuidado para saber cómo se van a ir resolviendo y cómo se van a ir planteando este crecimiento que no acaba de estar muy bien delimitado en la propia legislación. Sí, es correcto, pero falta mencionar que esta ley de zonas económicas especiales tiene ciertos criterios de elegibilidad para los estados y municipios. Estos tienen que ser de los considerados como pobreza extrema o pobreza simplemente, y son las 10 entidades federativas. En este caso, como es sabido históricamente, la zona sur del país, considerada por los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, son los que tienen más desventajas económicas, por la población indígena, por la falta de apoyo o por los gobiernos que no han sabido cómo sacar adelante a la población y obtener un desarrollo sustentable económicamente hablando. Dentro de lo mismo estamos estableciendo que estas zonas se están dividiendo en polígonos bien delimitados, donde van a ser 2 tipos de zonas industriales, una muy pequeña o una grandes parques industriales como los encontramos en Monterrey o en algunas zonas del Estado de México. Sí, la legislación que se está planteando establece que debe haber una coordinación entre estados y municipios involucrados, y el marco jurídico de las zonas económicas especiales también establece los cambios que debe tener la propia legislación estatal para que se puedan ir incorporando las cartas de intención, que también son temas que todavía no están del todo bien definidos, los convenios de coordinación, y se hicieron también estudios de prefactibilidad en materia de medio ambiente, tejido social, vocación de infraestructura, perspectiva de inversión, la generación de impuestos, todo lo cual forma parte de los decretos, del decreto presidencial de zonas económicas especiales, pero que poco a poco aquí en el programa vamos a tratar de abordar, porque son temas que van a ayudar de acuerdo al espíritu que tiene la legislación, y que no sabemos si tendrá éxito o no esa finalidad, buscar cerrar las brechas regionales y crear polos de desarrollo industrial, inversiones, empleos, cadenas de valor, lo cual me parece todavía se está trabajando en ello sin que podamos tener claro si será exitoso este proyecto que el Ejecutivo Federal ha ya legislado, se ha planteado a través de la aprobación de la Cámara de Diputados y a través de la publicación de los decretos. Sí, esta ley como tal tiene como fin impulsar el crecimiento económico sostenible, entre otros fines reducir la pobreza, como comentamos, que permita la producción de servicios básicos y expanda oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social,
a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. Ahora bien, tomando en cuenta la ley, estaremos considerando que en la sección 2 habla de incentivos y facilidades. Estos incentivos y facilidades son tendientes a desgravar las zonas económicas especiales, es decir, no se les va a cobrar el impuesto al valor agregado y en el caso del ICR tampoco, siempre y cuando las empresas que deseen invertir en estas zonas económicas especiales, los productos que generen sean para consumo interno en esta misma región, ya que los que se estén transmitiendo o exportando a otra región del país va a estar sobre la misma base gravable. Lo que no es todavía factible de cómo se van a manejar es de qué manera las demás entidades, autoridades como el SAT o aduanas, van a tener sus sistemas de tal manera que identifiquen qué empresas están realizando estas actividades de acuerdo al convenio de zonas económicas especiales y cuáles no. Sí, porque además tenemos que ser cuidadosos en relación a que de lo que estamos hablando es de inversión directa, de inversión extranjera directa, y que no sabemos cómo van a ser estas exenciones que pudieran dejar en cierta desventaja también a las propias empresas, pequeñas y medianas empresas del sector nacional. Sabemos que hoy la industria automotriz, el sector electrónico, el sector aeroespacial, la agroindustria han tenido un crecimiento, y México se encuentra como sexto exportador más importante, por ejemplo, en el tema de vehículos, el principal exportador en pantallas planas y el cuarto más importante de computadoras, el quinto en electrodomésticos y el octavo en celulares. Pero estamos hablando de grandes empresas que van a venir a invertir, pero también a recibir grandes beneficios, y no sabemos esta proporcionalidad que tendrían que obligarse para poder generar el desarrollo con la sociedad y que no se pudiera convertir en grandes asimetrías, ¿no? Sí, pero ahí de lo que comenta somos exportadores automotrices, de maquila de televisión, pero ninguna es empresa mexicana, son empresas transnacionales, coreanas, japonesas, estadounidenses, que pues tampoco dejan de desarrollar una industria nacional. Ahora bien, veamos directamente lo que nos dice conforme al impuesto al valor agregado. Nos dice que las empresas que sean residentes en México, estas actividades estarán afectas a la tasa cero. Cuando los bienes que se introduzcan a las zonas que provengan del extranjero no deberán estar afectos a este impuesto. Tratándose de extracción de bienes de las zonas para introducirse al resto del país, como lo comentaba, dicha introducción estará afecta a la tasa general de pago. Asimismo, si se extraen los bienes y se destinan al extranjero, tal operación no tendrá efecto alguno en el impuesto al valor agregado. Y tratándose de las actividades que se realicen al interior de las zonas, no se considerarán afectas al pago del impuesto al valor agregado, y las empresas que realicen no se considerarán contribuyentes de dicho impuesto por lo que hace dichas actividades. Como vemos, la ley, pues sí, en cuanto a la letra parece muy simple, pero el establecer en el sistema del SAT una coordinación para que electrónicamente, ante una comprobación fiscal o auditoría electrónica, el sistema detecte por sí mismo que pertenece a un convenio, de momento no sé cómo lo estarían reflejando, y de qué otra manera no puede haber algún cachirul que realmente no sea de esa zona económica especial, pero que él decida abrir un establecimiento permanente, un domicilio fiscal en esa zona, aunque sus actividades realmente las lleve en el norte del país o en alguna otra zona que no está considerada dentro de estos polígonos. Así es, operativamente todavía hay cosas que no se han establecido en la ley, porque si no son claras, si no se establece cómo va a funcionar esta inversión, cómo va a dejar la derrama económica que requiere el país para el crecimiento, pues las brechas regionales difícilmente se van a cortar. El PIB per cápita, por ejemplo, de la frontera y de la región Bajío creció casi en un 51%, 6 veces más que en la región del sur del país. Esto nos obliga a pensar que hoy tenemos un gran reto en como si estuviéramos hablando de dos Méxicos, uno donde hay baja conectividad, infraestructura, bajos niveles de capital humano,
un ambiente de negocios poco atractivo, falta de una masa crítica, etc. Tenemos todavía grandes deficiencias en cuanto a la aplicación y la operatividad de la propia legislación. Con esto cerramos este primer bloque. Argos Cursa mejor para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. Visite nuestro canal en YouTube Argos Cursa TV, donde encontrará información de nuestra barra de programación, productos digitales, eventos presenciales, eventos a distancia y mucho más. Argos Cursa TV en YouTube. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800 237 4204. www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Regresamos, como bien comentaste, es importante destacar el último comentario del bloque anterior sobre que el Bajío ha desarrollado 51%, es decir, 6 veces más un ritmo al mostrar en la zona sur, que es un 9%, pero considero que este ritmo no ha sido como consecuencia de una política pública que haya implementado los gobiernos, sino a una ubicación geográfica a favor de estos mismos estados, y al esfuerzo propio de la Cámara de Industria, de los empresarios o el mismo emprendedor. Así es, César. Creo que debemos tener en cuenta que los estados del norte y del Bajío, por su cercanía con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, se han visto beneficiados. Es decir, nosotros, al depender del 80% de nuestras exportaciones con el vecino país del norte, pues hemos visto que hay este porcentaje de crecimiento que no necesariamente depende de políticas públicas que se hayan instrumentado para el crecimiento, sino, me parece también, se han generado grandes brechas, lo que decíamos en el bloque anterior, entre los propios estados del norte y del sur del país. ¿Qué podrías plantearnos sobre los temas relacionados con las tasas impositivas? En ese sentido, habíamos hablado sobre el impuesto al valor agregado. En este caso vamos a estar hablando del impuesto sobre la renta, donde nos establece que los beneficios fiscales deberán promover la inversión productiva, la formación del capital humano, la capacitación de los trabajadores, de forma que se impulse la generación de empleo de alto valor agregado y la elevación de remuneraciones de los trabajadores empleados en las zonas. Sin embargo, considero que las empresas que llegarían a invertir serían maquiladoras, digamos, no van a desarrollar una mano de obra capacitada para tener una industria nacional propia. Igualmente te establece la creación de un régimen aduanero en las zonas que regule la introducción de extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y establezca facilidades, requisitos y controles para la introducción y extracción de mercancías y la realización de actividades en el interior de estas zonas. Estos beneficios que otorgaría el Ejecutivo Federal, en los términos de este artículo que comenté, deberán contener como mínimo una duración de 8 años, es decir, sobre el convenio que se establezca con los empresariales, tiene que ser respetado al menos durante 8 años. 8 años donde sí va a estar regulado por algunas figuras. No sé si nos podrías hablar de lo que son los consejos técnicos de estas zonas especiales. Sí, César. Los consejos técnicos de las zonas fungirán como una instancia intermedia entre la Secretaría y el Administrador Integral para efectos del seguimiento permanente de la operación de la misma, la evaluación de su desempeño y la coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley. El área de influencia, en su caso, en la entidad federativa o entidades federativas en que se ubique, estará conformado por 3 representantes con experiencia y conocimiento en las materias previstas en esta ley,
provenientes de instituciones de educación superior e investigación o de instituciones de capacitación técnica, 3 representantes del sector empresarial con experiencia y conocimiento en las materias previstas en esta ley y 3 representantes de los trabajadores que se encuentran laborando en empresas establecidas en la zona. Las funciones del Consejo Técnico de las Zonas serán las siguientes: opinar el plan maestro de la zona y sus modificaciones, así como formular las recomendaciones que estimen pertinentes, dar seguimiento al funcionamiento de la zona y las acciones que se lleven a cabo en el marco del programa de desarrollo, evaluar el desempeño de la zona y los resultados económicos y sociales en el área de influencia, elaborar un informe anual sobre el resultado de la evaluación a que se refiere el inciso anterior, que deberá remitir a la Secretaría. Estas son básicamente, César, las funciones que tienen los consejos técnicos de las zonas económicas especiales. ¿Qué más podrías comentarnos al respecto? También otra de las funciones que tienen estos consejos es opinar sobre los programas de vinculación con empresas y trabajadores locales y la responsabilidad civil. De igual forma, te habla una sección de la ley del impacto social y del ambiental, específicamente en su artículo 18, el cual te establece que con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades indígenas, de las zonas o el área de influencia sobre las que estarían establecidas estas zonas económicas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, la cual desconocemos realmente el desempeño que ha tenido desde su creación, la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en forma coordinada. ¿De qué manera coordinada? No lo sabemos. Realizarán procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios, y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, con la participación que corresponda de las entidades federativas y municipios involucrados. Es decir, solamente voy a explicarle a los indígenas, dice, qué es lo que voy a estar considerando ahora con la liberación de las cuencas hidrológicas. Posiblemente estarían expropiando parte de los terrenos que ocupan estas comunidades, simplemente dándoles una explicación sin tener el derecho a voz o voto. Eso lo veo como algo que transgrede los derechos fundamentales de esas comunidades y que creo que es una ley ventajosa, ¿no?, sobre los bienes nacionales, sobre los propios ciudadanos. Igualmente, en este punto me gustaría hacer una pausa y como comentario para consultores, creo que estas zonas económicas estarían dando pie a lo que se conoce como el BEPS, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficio, que algunas transnacionales hacen, con lo que vimos en su momento con los papeles de Panamá, estableciendo sus paraísos fiscales, como es el caso de Uber, que tiene su domicilio fiscal en Luxemburgo, ocasionando que todos los ingresos que se estén generando en estas zonas económicas no estarían realmente circulando aquí en el mercado nacional, simplemente se estarían llevando, como hemos visto en otras ocasiones, sus capitales al extranjero. Sí, tal cual lo mencionas, y también hicimos referencia a esto en el primer bloque. Debemos estar al pendiente de que exista mayor rigor. Por un lado, lo que planteas en cuanto al respeto de los derechos humanos de las poblaciones y particularmente de las poblaciones indígenas, porque una cuestión importante es que se les informe, pero no necesariamente se están salvaguardando sus derechos sobre lo que ellos deberían tener como parte de la participación, por ser gente que pudiera ser desplazada de sus propios lugares de origen, y esto al final traería otras consecuencias o daños que serían verdaderamente inequitativos cuando se están privilegiando los intereses de quienes como empresarios van a hacer inversiones y que no sabemos si definitivamente, como ha sucedido en otros ejemplos en el país, van a generar el crecimiento y el desarrollo que requiere el país. Y por otro lado, lo que mencionas es también muy importante, porque estos paraísos fiscales que hemos visto se han convertido los países en vías de desarrollo cuando grandes empresas transnacionales invierten y no necesariamente hay un crecimiento, sino una circulación artificial de los recursos económicos, en donde solamente se saca una ventaja de estas características logísticas naturales que pueden ser muy atractivas para quienes
vienen a invertir, pero no necesariamente para la población en general. Exactamente, ahí estaría bien comentar lo que nos dice el artículo 35 de lo que le corresponde al inversionista, que nos dice que es recibir los beneficios fiscales y sujetarse al régimen aduanero de la zona, así como los demás incentivos y facilidades administrativas que otorguen las órdenes de gobierno involucradas. Creo que eso no va a ser muy difícil, que lo cumplan. Obtener las autorizaciones, licencias y permisos que en su caso sean necesarios para la realización de las actividades económicas productivas de la zona. Acordar con el administrador integral los términos y condiciones para el uso de arrendamiento de los espacios o lotes industriales, así como recibir los servicios asociados en la zona. Pagar las contraprestaciones al administrador integral de estas zonas económicas por conceptos previstos en la fracción que acabo de comentar, así como cumplir las disposiciones previstas en las reglas de operación de la zona, las cuales no he consultado aún. Contratar al personal nacional o extranjero que requiera para el desarrollo de sus funciones, incluyendo al personal directivo conforme a la legislación laboral. Obtener fondos, créditos, garantías y otros recursos financieros en el país o en el extranjero para la realización de sus actividades, así como informar a la Secretaría y al administrador sobre la fecha de inicio, suspensión y terminación de las actividades económicas productivas, así como cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad, eficiencia y continuidad en sus operaciones. Como es este planteamiento de lo que le corresponde al inversionista, pues es muy noble a su favor. No le establece más obligaciones que las de aprovechar los beneficios que te otorga esta zona económica. Sí, entre los criterios de otorgamiento de permisos de la Autoridad Federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales, esa característica es evidente porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, digamos que establece algunos montos de inversión y, como lo planteas atinadamente, César, va a ser muy fácil que puedan cumplir con estos requisitos. A lo mejor ellos tendrán mucho más beneficio por las superficies donde van a desarrollarse sus empresas en los primeros 5 años. Habrá una generación de empleos, pero no se están teniendo en cuenta que tendrían que ser empleos de mayor calidad, y tampoco los inversionistas tienen grandes restricciones en cuanto a las actividades productivas a las que se van a dedicar. Por lo tanto, me parece que en el siguiente bloque podemos analizar estas características, estas bondades que tiene la ley hacia un sector y a lo mejor algunas inequidades hacia la población y hacia la sociedad en general. Argos Cursa mejor para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. Visite nuestro canal en YouTube Argos Cursa TV, donde encontrará información de nuestra barra de programación, productos digitales, eventos presenciales, eventos a distancia y mucho más. Argos Cursa TV en YouTube. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800 237 4204. www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Regresamos. En este tercer bloque estaríamos hablando de las autoridades que son las encargadas de regular la manera en cómo se va a llevar a cabo estas zonas económicas especiales, el cumplimiento de los convenios que se suscriba con los estados y los municipios. Podríamos nombrar, de acuerdo al artículo 36, que las autoridades, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendría como atribución implementar la política para el establecimiento y desarrollo de zonas. Esto conlleva todo el movimiento de la maquinaria gubernamental para delimitar los polígonos, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la SEDATU, los polígonos que serían parte de estos pequeños parques industriales o los grandes parques industriales. Como otra de las fracciones es coordinar, promover y realizar estudios, consultas, análisis
y proyectos para el establecimiento de las zonas. Estos estudios y consultas, ignoro si serían con un tercero como con la UNAM, o el CIDE o algún otro instituto de investigación, o a través de las propias atribuciones de cada una de las secretarías que participan de las comisiones intersecretariales que hablaremos en adelante, serían las que estarían llevando a cabo estos estudios. También te habla de dictaminar las propuestas para el establecimiento, ampliación o modificación de las zonas, es decir, una zona que nace como tipo 1, llamémosla así, un pequeño parque industrial, va teniendo esa afluencia económica y sea rentable para los mismos empresarios y se vaya ampliando de acuerdo a la zona, al dictamen que lleva a cabo la Secretaría. Te habla también de someter a consideración del titular del Ejecutivo Federal el proyecto declaratorio de zona. Recordemos que cada zona tiene que ser por decreto del Ejecutivo Federal. El presidente virtual, no sé si en este caso considere retomar esta ley que estamos viendo que tiene ciertas deficiencias y que no va con el espíritu de la letra de mejorar la zona económica. También tenemos que elaborar en coordinación con las dependencias y entidades paraestatales competentes, así como con la participación de los gobiernos de los estados y los municipios, tomando en consideración las recomendaciones que en su caso haya realizado el Consejo Técnico, el proyecto de programa de desarrollo y sus modificaciones, así como someterlos a la aprobación de la Comisión Intersecretarial, esta que comentaremos más adelante. Otorgar también los permisos, asignaciones, así como resolver según corresponda sobre la modificación, cesión, terminación o prórroga. Otorgar autorizaciones, así como resolver la modificación o terminación, así como vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos, asignaciones y autorizaciones. Creo que esta tiene algunas otras funciones que nos podrías también nombrar tú, por favor, José. Así es, César. Las funciones también son aprobar, a propuesta del administrador integral, las reglas de operación de cada zona y en su caso las modificaciones que resulten necesarias. Tenemos que revisar cómo se van a estructurar estas reglas de operación. Autorizar también al administrador integral la prestación de servicios asociados a terceros en el área de influencia en los términos del artículo 33, fracción 3 de esta ley. Requerir información y documentación al administrador integral y a los inversionistas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Coordinar asociaciones acciones de promoción de las zonas sin perjuicio de las que correspondan al administrador integral. Suspender las actividades o la ejecución de obras en la zona en el caso previsto en el artículo 49 de esta ley. Coadyuvar en la coordinación entre los gobiernos federal, locales y municipales en donde se ubique la zona y el área de influencia y el administrador integral y los inversionistas. Aquí también tenemos que revisar, como lo hemos mencionado en el bloque anterior, la coordinación que habrá entre los tres niveles de gobierno. Autorizar los actos que impliquen el cambio del control de la persona moral titular del permiso de conformidad con lo dispuesto en esta ley y aplicar sanciones derivadas de las infracciones de la presente ley. También solicitar el auxilio de las autoridades que resulten competentes para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas que determine de conformidad con la presente ley. Podríamos continuar, César, con lo que tiene que ver con la comisión como tal. La comisión como tal, lo que establece sí, la comisión intersecretarial, la que se encuentra regulada, descrito por el artículo 37, donde se establece que su objetivo es coordinar a las dependencias y entidades paraestatales competentes en la planeación, establecimiento y operación de las zonas. Esta comisión estará integrada, escuchen bien, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es la que preside, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la de Comunicaciones y Transportes, la de la Función Pública, la de Educación Pública, la de Trabajo y Previsión Social, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Consejo de Ciencia y Tecnología y las demás dependencias y entidades paraestatales que en su caso determine el titular ejecutivo federal. ¿Por qué no decimos todo el gobierno federal? Y si no pueden coordinarse en un plan nacional de desarrollo, en un programa sectorial,
¿cómo esperamos que en una zona económica especial, que es algo muy específico en cuanto a la regulación impositiva, estarían coordinándose? ¿De qué manera? La Secretaría de Hacienda sí estaría llevando o presidiendo este asunto. Yo creo que con la descentralización que está planteando el presidente virtual, sí tendría un control más o una vigilancia mejor sobre la federación al descentralizar este tipo de dependencias. Pero creo que debido a la materia de las zonas económicas especiales, creo que están considerando demasiadas dependencias en este caso. Igualmente el artículo 39, José, si nos puedes comentar las atribuciones que tiene esta comisión intersecretarial. Sí, la comisión intersecretarial tendrá un carácter permanente y tendrá las siguientes atribuciones: establecer la política para el establecimiento y desarrollo de las zonas, aprobar el dictamen o solicitud de la Secretaría, emitir los lineamientos a los cuales se sujetará la elaboración de los dictámenes, aprobar el programa de desarrollo de cada zona, determinar las acciones concretas que deben ejecutar las dependencias y entidades paraestatales en congruencia con el programa de desarrollo, con el objeto de asegurar el establecimiento, desarrollo y sustentabilidad de las zonas y áreas de influencia, dar seguimiento a la ejecución de las acciones señaladas en la fracción anterior y formular las recomendaciones que correspondan, establecer mecanismos de coordinación para agilizar la ejecución de políticas, proyectos y acciones, así como el otorgamiento de las concesiones y demás autorizaciones por parte de las dependencias o entidades paraestatales que sean necesarias para el establecimiento y desarrollo de las zonas, proponer al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la presidencia de la Comisión Intersecretarial, los mecanismos para la coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores público, privado y social en materia de información, inversiones, producción y demás factores que promuevan el desarrollo de las zonas. Solicitar, cuando lo considere pertinente, la opinión de académicos, especialistas y representantes de organismos de los sectores privado y social. Solicitar a las dependencias y entidades paraestatales la información que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Qué opinión tienes sobre estas funciones, César? Son funciones generales que normalmente cualquier dependencia o autoridad que lleva a cabo algún programa están alineadas sobre sus propias atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Creo que sí son simplemente es una relatoría de lo que en su momento estaría pegándose la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que va a presidir o regular estas zonas económicas especiales. También hacer hincapié en que la ley, como muchas otras, te considera un apartado de transparencia y rendición de cuentas, y importante, un apartado o capítulo, en este caso el capítulo 6 de las infracciones y sanciones, donde te establece el artículo 46 que los administradores integrales e inversionistas que incumplan lo previsto en los permisos, asignaciones o autorizaciones respectivas, además de la revocación o cancelación de los mismos, responderán por los daños y perjuicios que hayan ocasionado y podrán ser sancionados en términos que prevean las leyes aplicables por incumplimiento que hayan incurrido respecto a las concesiones o demás autorizaciones que en su caso le hayan sido otorgadas. Esto es, a lo mejor tu polígono está delimitado por una cierta área y a lo mejor pues dices, ya ocupo esta área, pues ocupo un poquito más y luego la regulo. En esos casos la autoridad tendría que sancionar y poner multas. En el caso de construir, operar y explotar terrenos y demás bienes en una zona, así como prestar servicios asociados sin contar con ese permiso de asignación, una multa que va de 45,000 a 75,000 unidades de medida de actualización, la famosa UMA. Realizar actividades económicas productivas en la zona sin contar con autorización de la Secretaría, una multa de 45,000 a 75,000 UMAs. Interrumpir por parte del administrador integral, total o parcialmente la operación de la zona sin causa justificada, una multa similar de 45,000 a 75,000 unidades de medida de actualización. Si bien nos está estableciendo algún tipo de infracciones y sanciones, al no ir ya caminando estas zonas económicas especiales, pues dijéramos en qué momento estarían incumpliendo, en qué momento se tendría que regular para que no se caigan en estos incumplimientos o que haya un hueco legal. Entonces, si bien creo que la ley ya pudimos a grosso modo entenderla y digerir un poquito sobre su enfoque. En el siguiente corte estaremos hablando sobre la opinión de par consultores, sobre los beneficios, desventajas que esta ley traería consigo
ya una vez que, aunque ya están nombradas las primeras 7 zonas económicas especiales, aún no empiezan a funcionar como tal. Sí, podría haber una serie de lagunas que podríamos ir desglosando, pero lo haremos en el siguiente bloque. Argos Cursa mejor para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. Visite nuestro canal en YouTube Argos Cursa TV, donde encontrará información de nuestra barra de programación, productos digitales, eventos presenciales, eventos a distancia y mucho más. Argos Cursa TV en YouTube. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800 237 4204. www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Regresamos en este último bloque, estaremos hablando expresando nuestra opinión sobre esta ley. Considero que la ley no va en el sentido de lograr un desarrollo de una industria nacional, sino de solamente servir de maquila, como otros países lo hacen, como China y otros países como la India. O sea, traer maquila que no va a dejar nada al país, simplemente lo que comentamos en los bloques, es una inversión de capital extranjero, explotación, y luego dejan a la industria nacional, como siempre, en el total abandono. Y no creo que la zona económica, en este caso los estados del sur, tengan como tal un crecimiento. Sí, considero que existen nuevas vertientes en donde a nivel mundial lo que se está tratando de lograr es tener zonas muy especiales, muy específicas, y no de comercio general con grandes regiones, precisamente porque han encontrado en esta beta de oportunidad el mayor beneficio económico para empresas transnacionales, para empresas extranjeras, y no necesariamente el desarrollo económico local y el desarrollo de la población en general en cuanto al crecimiento de su propia calidad de vida, en cuanto a la mejor calidad del empleo, empleos bien pagados. Es decir, lo que hoy tenemos es no la generación de nuestra propia industria, tenemos más bien sectores muy grandes del país que se dedican solamente a maquilar para grandes empresas y que no se benefician o no hay una repercusión en cuanto a lo que tendría que ver con el ingreso y esa mejor distribución. Que en política se habla que se trata de hacer, a lo mejor con esfuerzos que no necesariamente están bien estructurados, que no necesariamente cuentan con la operatividad bien establecida de cómo van a funcionar, y que solamente generan beneficios para unos cuantos y una mayor diferencia entre la población, cada vez un sector de ricos más ricos y un sector más grande de pobres, y de pobreza extrema. Sí, retomando lo que hablas de las empresas, sí van a tener un salario, pero ese salario, en el caso de los trabajadores, sí va a estar grabado a la tasa del ICR. Y como consumidor final del impuesto al valor agregado, si quieren comprar café, papel de baño o cualquier otro producto grabado por la tasa del impuesto al valor agregado, va a ser pagado. O sea, lo que tenemos a nivel nacional es un problema de poder adquisitivo, no tanto del desarrollo de la industria. Yo me inclino más a una política nacional de desgravar o bajar la tasa de impuestos, tanto del ICR como del IVA, que aumente el poder adquisitivo del mexicano, del ciudadano común, más allá de establecer este tipo de zonas económicas. Hablamos de que ya mandamos un mexicano al espacio, sí, pero el mexicano lo mandó la NASA, no lo está mandando la industria aeroespacial mexicana. Hablaste de la maquila de los televisores, de los automóviles. Tenemos
de los mejores mecánicos en México, le hacen a cualquier automóvil un arreglo y lo echan a andar. ¿Por qué no tener una industria de automóvil mexicano? Esos son los problemas que veo en este tipo de políticas que intentan implementar el Ejecutivo, mal implementadas y que realmente no llegan a resolver nada, sino que están como justificando el quehacer de su administración pública. Sí, esta oportunidad que buscan las empresas de tener mejores condiciones logísticas y naturales solamente se ve reflejada en la acumulación del ingreso que ellas tienen y no lo que se derrama o una derrama generalizada para la población de mejor calidad de vida. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, podemos hablar de Cancún, en donde las empresas transnacionales hoteleras, pues en el todo incluido, tienen un ingreso que ni siquiera llega al país. Es decir, hay un crecimiento artificial en la zona, en Quintana Roo, en Cancún específicamente, donde vienen extranjeros y no consumen en el país. Todo lo que están generando de riqueza, todo lo que ellos están en un momento determinado gastando, lo hacen ya previamente con estos paquetes all inclusive o todo incluido, en donde nosotros no vemos que la población haya crecido, simplemente es mano de obra barata para la construcción de inmuebles, y estas ventajas del turismo que podríamos tener tampoco se han desarrollado. No se ha generado una política que permita que el sector turístico en México también tenga una participación, la sociedad principalmente con sus productos. Más bien ellos no salen de su zona ya en estos paquetes y no hay una derrama hacia las propias empresas medianas y pequeñas empresas que han quebrado, y tenemos un sinnúmero de ejemplos de estas empresas que han ido desapareciendo. Sí, de hecho, un mexicano le dio color a la tele y desde ese entonces la industria se ha venido desmantelando con la venta de empresas, primero empresas gubernamentales al sector privado. Entonces tenemos una industria que no crece, un emprendedor que es sometido bajo las leyes impositivas que son muy fuertes, lo que obviamente ocasiona que en menos de un año desaparezcan y los que mejor les va en 5 años decidan cerrar el negocio, independientemente del problema de la delincuencia organizada y otros problemas al interior. Yo creo que es invertir en México, pero invertir bien, con causa y con estrategias claras. El sector de la línea ferroviaria sería un importante detonante en cuanto a la logística. Se evitaría tanto accidente carretero y sería un costo mucho menor para el empresario trasladar sus mercancías. Sin embargo, no ha habido una buena difusión sobre el ferrocarril como un buen modo de transporte para estas mercancías. Actualmente se ocupa en México el nivel 60 a nivel mundial en cuanto a traslado de mercancías por este medio de transporte. Sí, este medio de transporte, pensando en lo que planteas, que tendríamos que buscar que se pudiera nacionalizar, porque en la época del Tratado de Libre Comercio, pues con empresas extranjeras pasó a la inversión privada, y entonces no hemos generado el desarrollo y las políticas adecuadas para poder lograr que la sociedad tenga una mejor calidad de vida. Sí, y es que más que privatizar, están concesionadas, pero estas concesiones son a un periodo de años muy largos. Obviamente el empresario tiene que sacar un beneficio por esta concesión, pero digamos que al no tener esa difusión o tener una industria nacional, lamentablemente pues no se tiene ese ingreso. Tenemos también a las mineras que todas son concesionadas. Entonces en el momento que yo diga, ok, te las doy a ti, empresario mexicano, explótalas. Al no tener una industria desarrollada, pues me la das, pero ¿cómo le hago? Igual en el caso de la tecnología, pues sí, ya te doy todo el recurso, pero al no tener una mano de obra calificada, la famosa fuga de cerebros, porque aquí no encuentran ni los sueldos bien pagados, ni las oportunidades para desarrollar sus capacidades, pues obviamente tenemos un país de materia prima solamente y de recursos naturales. Existen grandes retos, sin duda, para la nueva administración gubernamental, porque la sociedad requiere una mejor calidad de vida a partir de políticas públicas que estén bien estructuradas y que beneficien no solamente
a un sector, en este caso al empresarial. Vemos, por ejemplo, que no hay en la legislación una proporcionalidad en cuanto al ámbito fiscal. Este principio de proporcionalidad al que te referías hace un momento me parece que tiene que ser obligación, y también considero que debemos lograr que el cumplimiento de obligaciones se pueda certificar tanto en materia fiscal como en todos los términos de lo que se requiere en materia laboral, materia aprovechamiento de derechos. Si no existe esta certidumbre sobre el cumplimiento de obligaciones de las empresas y esta proporcionalidad y también esta derrama y obligación que deberían tener en los contratos de la gente local en cuanto a la generación del desarrollo social, porque están siendo exentos de impuestos, entonces me parece que no existe los elementos suficientes para considerar que esta ley es positiva para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Sí, dentro de PAL Consultores nosotros nos dedicamos a esta asesoría de implementación de política pública, debido a que normalmente en el andar de la serie gubernamental pues tienen la intención, pero realmente no saben cómo aterrizar el proyecto, el recurso involucrado en él, y en PAL Consultores desde hace tiempo se ha dado la tarea de ser como ese vínculo entre el quehacer del gobierno y la materialización del mismo, además de evaluaciones de desempeño, y las cuestiones en el ámbito privado, como las contabilidades y asuntos legales. Los invitamos a consultar nuestra página, que está en mantenimiento todavía, en remodelación, pero tenemos ahí los teléfonos, me parece, redes sociales, donde nos pueden localizar. Agradecemos como siempre a nuestros anfitriones de Argos Cursa. A nombre de PAL Consultores, su servidor, el licenciado César Alfonso Espinosa Palafox, y a mi derecha, el licenciado José López Cano. Que tengan muy buena semana.